bendito Dios, por concedernos también la oportunidad de exponernos a tu palabra. Solo te rogamos que nos ayudes en nuestra debilidad y a pesar de la debilidad del expositor, que tu buen espíritu, como hemos cantado, nos dirija hacia toda verdad, nos muestre ese perfecto amor en Cristo Jesús. Dirija nuestro corazón hacia tu palabra, la cual podamos amarla y desearla con todo nuestro ser. Bendícenos, oh Señor, te lo rogamos, y sosténnos. Ayúdanos a estar atentos, apercibidos a todo lo que tú quieres decirnos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una justicia mayor cumpliendo con los juramentos. Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37. Voy a leer todo el pasaje. Primeramente, dice la palabra del Señor, Mateo 5, 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Hoy consideraremos o empezaremos a considerar la cuarta ilustración utilizada por nuestro Señor Jesucristo para enseñarnos en cómo se percibe en los cristianos esa justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos. En lo relacionado ahora hacia el hablar o hacia nuestro hablar en la verdad o el cumplir diligentemente con los juramentos. Recordemos que existe una unidad y relación orgánica entre todo lo que el Señor ha tratado en los temas anteriores dentro de este Sermón del Monte. Y la manera particular en cada una de las ilustraciones, también existe una conexión en las ilustraciones anteriores, que han sido 3, y por ejemplo, hemos hablado del cuidado que debemos de tener para no cometer homicidios hacia nuestro prójimo. Particularmente los mismos podrían ser ejecutados en nuestra forma de hablar por palabras ofensivas, podríamos cometer homicidios. Luego vimos también con respecto al adulterio que debe ser evitado por los creyentes teniendo cuidado desde nuestras miradas y otro tipo de acciones que pueden ser motivadas por un corazón lujurioso. También consideramos lo último, la importancia, la relevancia de ser fieles al pacto matrimonial, protegiendo el vínculo matrimonial y evitando todo tipo de divorcios sin motivos escriturales. Ahora llegamos a la explicación que el Señor Jesús va a dar con respecto a la correcta interpretación y práctica de los juramentos o del hablar cristiano. Aspectos que creo están muy relacionados tanto con los mandamientos de la primera tabla de la ley como los mandamientos de la segunda tabla. Por ejemplo, en la primera tabla de la ley, el tercer mandamiento nos dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. También en la segunda tabla de la ley encontramos el sexto mandamiento, como hemos dicho: no matarás. El séptimo: no cometerás adulterio. El octavo: no hurtarás. El noveno: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Creo que toda esta enseñanza, por lo menos la que vamos a estar hablando hoy y el próximo domingo, tiene mucha relación con cada uno de esos mandamientos. Al final todos los mandamientos tienen relación los unos con los otros. No en vano el Señor dijo que si fallamos en uno, al final estamos incumpliendo al final todos. En tal sentido, en esta sección del Sermón del Monte, el Señor Jesús está avanzando de un tema desafiante hacia otro. Él habló con respecto a la ira y el enojo, luego pasó a hablar de la lujuria, el matrimonio y el divorcio, y ahora considera el tema referente a nuestro lenguaje, y de manera especial para confrontar todo tipo de habla descuidada y engañosa. Siempre ha sido la intención del Señor que observemos nuestras acciones resultantes, pero sin dejar de considerar el corazón de las mismas. Y cuando nos referimos a la veracidad o la verdad, Cristo conoce
que cada hombre o mujer en esta tierra siempre ha luchado, y especialmente hablando de los cristianos, cada cristiano siempre lucha cada día con su forma de hablar. ¿Por qué? Porque hablar es tan fácil. Por ende, podemos ser también fácilmente descuidados en nuestras palabras y entre ello, incluso en nuestras promesas o juramentos. Por lo tanto, aunque espero la siguiente semana ampliar un poco más el tema y concluir esta cuarta ilustración, hoy vamos a considerar esta exposición en 3 puntos principales. Primero, los juramentos en la ley mosaica. Segundo, los juramentos en la enseñanza farisaica o de los fariseos. Ese será el versículo 33. Tercero, los juramentos y el Señor Jesús, versículos 34 al 36. Veremos hoy con unas aplicaciones finales. Primer punto, los juramentos en la ley mosaica. Es totalmente fundamental para que no caigamos en algunos extremos o en algunas interpretaciones incorrectas de este pasaje, como quizás en la historia algunos grupos e incluso algunos hermanos han argumentado una posición un poco radical contra todo tipo de juramento o todo tipo de promesas. Ellos toman las palabras del Señor Jesús en estos pasajes desde una posición muy estricta y literal del texto. En tal sentido, cuando lees las expresiones de Cristo al decir, no jurarás falsamente, sino que cumplirás al Señor tus juramentos, las mismas no se encuentran exactamente así, literalmente presentadas en el Antiguo Testamento. Se puede decir que esta expresión de aquí es más bien un tipo de resumen o un tipo de compendio de algunas otras enseñanzas de la ley de Moisés. Y estos fueron a las cuales hicieron referencia por la importancia de los votos y por la importancia de los juramentos lícitos. Y evidentemente lo que se procuraba era evitar totalmente lo contrario, que no se den ese tipo de juramentos o votos ilícitos. Por ejemplo, en Levítico 19, en el Antiguo Testamento, siento que se me bajó esta parte. En Levítico 19, versículos 11 y 12, dice lo siguiente: no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 11, también menciona: no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. En Deuteronomio, capítulo 30, versículo 2, también menciona: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y por último, Deuteronomio 23, capítulo 21, dice, 23, 21, Deuteronomio: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Entonces, para que podamos tener un juicio más adecuado del verdadero significado de estos pasajes en la ley de Moisés, concerniente al juramento, sería importante definir qué es el perjurio a la luz de esto de aquí, a la luz de estos pasajes y a la luz de la ley de Moisés. Dado que justamente, si vemos todos estos pasajes, lo que se quiere evitar no es exactamente todo tipo de juramento, lo que se quiere evitar es que no haya falsos juramentos o no haya perjurio al final, ¿no? Eso es lo que se quiere evitar en el Antiguo Testamento y también, como explicaremos más adelante, lo que quiere evitar el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Para que exista entonces un perjurio, deben ocurrir por lo menos 2 cosas. Primero, una persona debe afirmar o declarar algo en contra de su propia mente, significado, propósito, intención o persuasión.
Lo primero que debe ocurrir para que haya un perjurio es que una persona debe afirmar o declarar algo en contra de su propia mente. Es decir, cuando una persona sabe algo o sabe que algo es cierto y lo dice, o sabe que algo es falso y lo dice o lo jura, eso no es perjurio. Porque su discurso, sus palabras, su juramento responden a lo que esa persona piensa. No va en contra de su mente. Pero cuando una persona sabe que algo es cierto y declara que es falso, o cuando alguien sabe que algo es falso y declara que algo es cierto bajo juramento, entonces eso es perjurio. Porque al hacerlo, esta persona está hablando, está jurando en contra de su mente, en contra de lo que sabe que no es conforme lo está diciendo. ¿Ok? Lo primero entonces para que exista perjurio, lo primero que debe ocurrir es cuando alguien afirma o declara algo en contra de su propia mente. Lo segundo, para que haya perjurio, para que se materialice el perjurio, es que debe existir un juramento, una promesa, una afirmación o un compromiso vinculante. ¿Ok? Primero, alguien que habla en contra de su propia mente, en contra de lo que sabe que es verdad o lo sabe lo que es falso, habla en contra de eso, sabiéndolo. Lo segundo, lo hace desde una perspectiva de un juramento, una promesa o una afirmación o un compromiso vinculante. Si hay por lo menos esas dos cosas, entonces hay un perjurio. En 1 Samuel capítulo 12, versículo 3, 1 Samuel capítulo 12, versículo 3, menciona: aquí estoy, testificad contra mí delante del Señor y delante de su ungido, a quién he quitado buey, o a quién he quitado asno, o a quién he defraudado, a quién he oprimido, o de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él. Testificad y os lo restituiré. Está hablando allí Samuel, luego de haber cumplido su ministerio, luego de haber realizado su obra adelante en medio de Israel, de parte del Señor. Él les dice a ellos, o les llama la atención, es como que digan, muéstrenme, testifiquen delante de mí, delante del Señor, testifiquen de acuerdo a lo que su mente les dice, si es que yo he defraudado o he hecho algo mal en contra de ustedes. Y luego en Proverbios 29, capítulo 29, versículo 24, dice: el que se asocia con un ladrón aborrece su propia vida. Oye el juramento, pero no dice nada. Casi siempre una práctica considerada por el pueblo de Israel, ellos aprendieron a garantizar la veracidad de sus hechos o sus palabras jurando y haciéndolo en la presencia de Dios o en el nombre de Dios. Es decir, a la verdad que ellos invocaban a Dios como un testigo a su favor o lo invocaban como un juez en su contra si es que mentían. Es lo que hacían normalmente. Eso nos lleva a considerar una segunda pregunta. Ya vimos lo que es el perjurio, pero también ¿cuántos tipos de perjurio podría haber? ¿O qué tipos de perjurio hay? Por lo menos podemos decir tres. Primero, hay una clase de perjurio que es cuando un hombre o una mujer confirma mediante juramento lo que sabe o lo que piensa que es otra persona, pero se presta para decir algo que es verdadero sabiendo que es falso o viceversa. La primera clase de perjurio es cuando alguien toma el conocimiento con respecto a una persona, sabe lo que esa persona es y lo que hace básicamente es decir todo lo contrario. Lo segundo es también cuando alguien altera la verdad para no sufrir algún mal. Es decir,
jura engañosamente sobre cosas pasadas, presentes o futuras, de las cuales quizás podría ser interrogado por alguna autoridad, incluso puede ser forzado en un interrogatorio y está en juego su propia vida. Él tiene conocimiento de lo que es verdadero, pero decide forjarse un significado seguro para él. Si dice lo que es verdadero, probablemente acarree en consecuencias o en muerte para su vida quizás. Entonces él decide forjarse un camino seguro que no le traiga ningún mal, que no le traiga ninguna pérdida, dada la exigencia que existe en esa escena. Entonces termina fácilmente engañando en toda la verdad con algo que no lo es. Cuando alguien altera la verdad para no sufrir algún mal, entonces eso también es un tipo de perjurio. Y lo tercero es que sería, básicamente en base al concepto que ya vimos, perjurio sería romper un juramento vinculante. Como por ejemplo, cuando alguien promete hacer algo lícito y no lo cumple, teniendo todas las circunstancias y las condiciones para lograrlo, decide unilateralmente no continuar y no cumplir con dicho compromiso. Ese tercer tipo de perjurio, entonces, alguien rompe un juramento vinculante teniendo todo lo necesario y habiéndose comprometido, decide no hacerlo. En este tercero pueden darse algunos casos, como por ejemplo, alguien que jura cumplir con algo, o jura que va a hacer algo, establece un compromiso vinculante, pero sin embargo se ve impedido por la providencia del Señor. Por ejemplo, alguien dice: voy a donar un terreno que es de mi propiedad para construir un templo. Y al cabo de unos días, después de haber hecho ese juramento, se da una inundación en el lugar donde es el terreno, en dicho sector. Evidentemente todo eso se echa a perder. La pregunta es: ¿comete perjurio por no cumplir su promesa? Pues no, porque en este caso, ¿sí?, Dios hizo imposible el cumplimiento de ese juramento. ¿Ok? O también, por ejemplo, si un hombre está obligado en su conciencia a romper su juramento que hizo de una manera apresurada. También pasa eso. Alguien hace un juramento de manera apresurada, pero en su conciencia es obligado a ya no cumplirlo. Como en el caso de David. Ustedes recuerdan la escena de David, luego de algunas acciones imprudentes y egoístas de Nabal, quien evidentemente había actuado de una forma egoísta hacia David y sus hombres. En 1 Samuel capítulo 25-22, David dijo, como parte de un juramento vinculante, que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. Ese fue su juramento. Estaba determinado a realizarlo. Esas fueron sus palabras apresuradas probablemente, ¿sí? Que Dios me castigue si no termino con Nabal y todos sus hombres, al final lo que estaba diciendo. Sin embargo, vemos que por algunas acciones de Abigail, el consejo de Abigail, la esposa de Nabal, entonces luego él decide rectificar y luego dice en el versículo 25, capítulo 25, versículo 32, luego dice David le dijo entonces a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. ¿Cuál fue su conclusión? Su conclusión fue que su juramento, que había sido precipitado y quizás ilegal, de lo cual el Señor lo que estaba haciendo era evitar un mayor mal o evitar que añada más pecado a su juramento incorrecto. Entonces, tercer tipo de perjurio podría tener sus particularidades cuando somos impedidos, después de haber hecho el juramento que es vinculante, somos impedidos por la providencia del Señor para poderlos cumplir. Entonces tenemos un tipo de perjurio cuando un hombre o una mujer confirma algo con respecto a alguien de lo que sabe o piensa, pero confirma algo distinto, falso o verdadero, dependiendo de lo que sea el caso. Cuando alguien altera la verdad para no sufrir mal en su propia vida, altera la verdad, o cuando alguien rompe un juramento vinculante teniendo todas las condiciones para hacerlo, salvo que la providencia del Señor se lo impida. ¿Ok?
Entonces, como podemos ver, hubo una gran realidad en el contexto del pueblo de Israel, a pesar de las diversas instrucciones en la ley de Moisés para evitar los perjurios, que es lo que se quiere evitar. Sin embargo, vemos que constantemente, si vemos hacia nuestro lado, así como hacían ellos, ahora si vemos hacia nuestro lado y empezamos a hacer un examen propio de nuestra conciencia, probablemente lleguemos a la conclusión de que la vida humana está llena de perjurios. Especialmente si no hemos tenido la práctica o costumbre, o si hemos tenido la práctica o costumbre de levantar juramentos de forma apresurada. Es decir, donde hay mucho jurar, no puede faltar el perjurio. Aquellos hombres o mujeres quienes juran en sus conversaciones comunes, es muy probable que luego olviden sus juramentos. Pero alguien podría decir: pastor, la verdad es que me analizo y no encuentro perjurio en mi vida. Tengo visto en esa parte. Tengo 10 puntos. De hecho, a mí nunca me ha gustado jurar. Bueno, yo le diría, escudriñemos un poco más a ver si es cierto. Por ejemplo, muchos de los que están el día de hoy, que ya son creyentes, quizás ya bajaron las aguas del bautismo. ¿Ok? Y cuando se bautizaron, evidentemente para cumplir esta ordenanza, hay un juramento implícito en el bautismo. ¿Cuál es ese juramento implícito? Por algo como esto: Señor, doy testimonio ante estos testigos y delante de tu presencia, prometo creer en Dios y servirle, abandonando al mundo, abandonando la carne, abandonando al diablo. Solo quiero servirte a ti, mi Señor. Quizás no lo dijo usted en esas propias palabras, ¿no? Pero aunque no haya dicho esas palabras explícitas, en el contexto del bautismo, hay un juramento, hay un voto nuestro que se realiza allí. Y al que probablemente, si nos examinamos de manera más exhaustiva, quizás no hemos sido totalmente fieles al mismo. Entonces, podría haber un perjurio inmerso allí del cual deberíamos arrepentirnos. Ni qué decir, por ejemplo, de los votos matrimoniales. ¿Qué decimos en los votos matrimoniales? En la pobreza, en la riqueza, en el hambre, en la salud, la pobreza. Tengo que practicarlo, ¿no? Ok. El punto es, hay muchas cosas que pronunciamos, ¿ok? Para los que están casados luego, es una práctica a la cual hemos juramentado que vamos a ejecutar. Pero nuevamente, si nos examinamos, probablemente haya algún tipo de perjurio en ese pacto que hicimos. Ok. ¿Qué pasa si hablamos de los miembros de la iglesia? Los miembros de la iglesia, al pasar formalmente a ser miembros de la iglesia, eso se lleva a cabo a través de una ceremonia o a través de un pacto de membresía, de un juramento, un voto que realizamos de manera pública delante de Dios y los testigos, y decimos en ese pacto que vamos a amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza, y también decimos que vamos a amarnos unos a otros. Es decir, que vamos a cuidarnos, que vamos a exhortarnos, que vamos a preocuparnos de las necesidades temporales y espirituales de mi prójimo. ¿Sí? Si usted no se acuerda, eso fue lo que usted juró delante de los testigos, en esta iglesia local por lo menos. ¿Ok? Entonces, son juramentos que hemos realizado de forma voluntaria y consciente, que si no estamos llevándolos a cabo con lo mejor de nuestras cualidades y esfuerzos, podrían estarse ejecutando algunos perjurios ahora mismo en medio nuestro. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Cuando piensas en esta escena, vemos como la ruptura de un juramento que había sido realizado en el contexto de Josué y los gabaonitas, luego había sido quebrantado por Saúl.
Y eso trajo consecuencias no solamente a él ni a su familia, sino a todo el pueblo. Estaba existiendo un periodo de hambre de unos 3 años, dificultades, escasez. Y esto se detuvo hasta que la justicia fuera ejecutada en contra de los familiares que habían quedado del transgresor. El acuerdo al cual se llega es que iban a ser 7 parientes cercanos de Saúl los que deberían de morir para que se haga justicia ante ese juramento que se había transgredido. Y incluso en el mismo contexto del pasaje vemos que hay otro juramento que está inmerso. Era un juramento que hizo David hacia Jonatán o hacia Jonatán, en el cual él dijo que iba a proteger, en este caso a sus hijos. Y al que fue protegido en esa escena, el que no murió dentro de esos 7 fue Mefiboset. El punto es que claramente en esa escena hay unas consecuencias por juramentos transgredidos. Jeremías 52:3. Jeremías 52:3 dice: a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Nuevamente, aquí nos encontramos con el gran perjurio que cometió o llevó a cabo Sedequías, el rey, hacia el rey de Babilonia. Y esa fue una de las principales causas de la intensa ira del Señor contra Jerusalén y contra Judá y contra todos sus príncipes. La fuga de Sedequías no fue suficiente, no había escapatoria para los juicios de Dios. Tarde o temprano iba a alcanzar a esos pecadores que habían transgredido sus juramentos o el pacto. La pregunta entonces que debemos hacernos es: ¿qué causó en medio del pueblo de Israel estas consecuencias o juicios de parte de Dios? Pues en muchos casos lo que causó esto fueron sus graves o diversos perjurios o faltas a sus juramentos. Si esto fue así con ellos, la pregunta que tenemos que hacernos también es: ellos recibieron la ley de Moisés precisamente para que consideraran la seriedad de sus palabras, para que consideraran la seriedad de sus compromisos, de sus juramentos. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué podríamos pensar nosotros de que puede ser diferente con cada uno de nosotros si es que constantemente descuidamos nuestros juramentos, votos o compromisos y no los cumplimos? ¿Por qué tendría que ser diferente? Que el Señor nos ayude entonces a considerar diligentemente y nos convenza por medio de su buen espíritu que nuestras faltas constantes en este sentido seamos convencidos de pecado, de juicio, de justicia, porque ciertamente hay una gran gravedad muy seria delante del Señor por el pecado de perjurio. Las faltas a los juramentos, el descuido de los votos, que se manifiesta por lo menos de 3 formas. Primero, cuando decimos o mantenemos mentiras para excusarnos por nuestra falta de cumplimiento. Segundo, cuando invocamos a Dios como testigo de esas mentiras, dejamos de reconocer su honor, su gloria o su majestad. ¿Y por qué decimos cuando invocamos a Dios como testigo de esas mentiras? ¿Acaso no es Dios el que escudriña nuestros corazones y sabe la verdad de todo asunto? Y lo tercero, en medio del perjurio, nos convertimos en nuestro propio enemigo delante de Dios. Porque damos testimonio de algo que sabemos que no es verdad y nos convertimos en falsos testigos nosotros mismos, en contra nuestra, porque la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, dice la Escritura, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por lo tanto, la instrucción en general ha sido, a través de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento: cumplirás tus juramentos al Señor. Esa ha sido siempre la premisa. Y aunque estas palabras no estaban literalmente escritas en las leyes de Moisés, en los libros de Moisés, surgieron, como ya dije, como una manera de resumen de la misma ley, recopilada por muchos antiguos, como un principio, como un acuerdo. Todo hombre comete perjurio si rompe un juramento legal y vinculante. Por lo tanto, la ley prohíbe el perjurio
y obliga a todos los hombres a cumplir todo lo que han jurado legalmente delante de Dios. Eso nos lleva al segundo punto: los juramentos en la enseñanza farisaica. Mateo 5, versículo 33, lo leo nuevamente. Los juramentos en la enseñanza farisaica o de los fariseos. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Como sabemos, esta expresión del Señor ya ha sido dicha anteriormente. Oíste que fue dicho a los antiguos. Esa es una clara referencia, no para referirse a la ley de Moisés, sino para referirse a la errónea e equivocada y desequilibrada interpretación y enseñanza de los maestros de la ley en el pueblo de judío. Ellos lamentablemente habían deformado muchas de las perspectivas de los mandamientos del Señor, habían rebajado el estándar moral para que se les haga más fácil obedecerlo, o por lo menos para saltarse la obediencia en algunos casos. Y como ya hemos mencionado en anteriores exposiciones, la justicia de los escribas y fariseos se preocupaba principalmente por un cumplimiento externo de la ley. Como dice el pastor Figueroa, es como si ellos, al leer la ley de Moisés, hayan cambiado el énfasis de la misma palabra de Dios cuando citaban los pasajes. Los pasajes que citaban eran correctos, pero los leían en un énfasis diferente, lo cual daba diferentes propósitos. Como por ejemplo, ya leímos algunos, vamos a leer nuevamente, Levíticos 19, 11 y 12. Digamos que ellos lo leían así: no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Dónde estaba el énfasis? No juréis falsamente en el nombre del Señor. Ahí estaba el énfasis solamente, no en las otras expresiones. Otro pasaje, Deuteronomio 5:11. Es como que ellos leían así también: no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. O Números 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligado a su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces, en sus lecturas de estos pasajes parece que ellos hacían mayor énfasis en algo, pero es el mismo pasaje que tenemos nosotros. Es evidente que aunque no cambiaron ni una sola letra de la ley en esta interpretación, cuando pones mayor énfasis en una parte del mandamiento, engañosamente estaban dando lugar a cierta desobediencia en otras partes del mandamiento. La conclusión de los escribas y fariseos entonces era: cuando haces un voto al Señor, eso era totalmente necesario cumplirlo. Pero si jurabas sin decir explícitamente el nombre del Señor, entonces era algo menos importante. No había necesidad de cumplir con esa palabra empeñada. ¿Me explico? Esa era su interpretación. El mismo pasaje haciendo énfasis distintos en diferentes partes del pasaje. Este tipo de enseñanza entonces causó que en la dinámica de sus relaciones, en la dinámica de sus conversaciones diarias, ellos comenzaron a jurar por el cielo, por la tierra y por Jerusalén, o por otras cosas. Y también por cosas aparentemente sagradas como el templo o el altar. Pretendían ellos, usando ese tipo de juramentos, matizar la solemnidad del juramento realizado. Pero como no era un juramento o un compromiso o un voto realizado directamente en el nombre del Señor, entonces era más fácil para ellos, según ellos, romper dicho compromiso sin ningún problema o sin ninguna consecuencia. Ellos decían que este juramento, si era quebrantado, es decir, los juramentos que no eran en nombre del Señor, si eran quebrantados, no era tan malo, dado que no habían roto la ley como la habían interpretado ellos. Entonces, según ellos, solo había que cumplir los juramentos que se hicieron en el nombre de Dios. Los otros compromisos podrían obviarse si así lo quisieran. En tal sentido, muchos escribas y fariseos se habían enfocado en crear un sistema de diversas prohibiciones
desviaron la atención del pueblo de que la mayoría de votos o juramentos no tenían que guardarlos si es que no era, o dependiendo de la solemnidad del asunto. Concluyeron entonces que un falso juramento quería decir profanación si excusaban el nombre de Dios. Pero un perjurio, decían ellos, era una promesa deshonesta, no caía en el mismo rango de un falso juramento. Entonces hicieron una separación de las cosas allí. Ellos hicieron largas listas de fórmulas por las cuales puedes jurar, que eran en el nombre de Dios las que tienes que cumplir, y otras que podías jurar por ellas, pero al final podías guardarlas o podías no cumplirlas. Es la misma escena que encontramos en el Evangelio de Mateo, cuando el Señor expresó su enojo y las consecuencias de este tipo de razonamiento desarrollado por los fariseos, a quienes le llamó, entre tantas cosas, le llamó guías de ciegos. En Mateo 23, capítulo 16, en adelante, dice lo siguiente, Mateo 23, 16. Hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que y por lo que habita, y por el que lo habita, perdón. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ya vimos entonces en anteriores expresiones y enseñanzas que los maestros o rabinos fueron muy permisivos en su actitud hacia el odio en las palabras que se dicen desde el corazón y que no lo veían como homicidios. También fue mencionado cómo ellos tenían una actitud superficial para salirse con la suya en asuntos con respecto a las causas de los divorcios. De igual manera, acá estaban haciendo lo mismo con respecto a los juramentos. El Señor argumenta que la cuestión, cual sea la fórmula que utilicen en medio de sus votos o juramentos, es irrelevante. El principio sigue siendo el mismo, sigue siendo firme. Cumple lo que prometes. Sé serio en tus compromisos. Esfuérzate en dar lo mejor de ti en cada juramento o voto realizado. Esa es la premisa del asunto. Jesús deja muy en claro que los antiguos, así como los escribas y fariseos de su tiempo, habían hecho una gran distinción que la Escritura no hace. Y con eso actuaban engañosamente. Al final solo era una demostración de la hipocresía de ellos, y la hipocresía que había en su corazón, lo cual nuestro Señor les denunció públicamente. Públicamente los denunció. En tal sentido, antes de seguir avanzando con la justicia de los escribas y fariseos, es importante que nos examinemos a nosotros mismos nuevamente y considerar cuántas veces no hemos realizado lo mismo que hacían los escribas y fariseos. Es decir, realizar distinciones en la forma de nuestros compromisos y juramentos o votos. Decimos con nuestra boca, te lo juro o te lo prometo, pero en nuestro corazón, o incluso en nuestros dedos detrás de la espalda, los cruzamos para asegurarnos que dicho compromiso no sea tan solemne y que podríamos romperlo y no cumplirlo cuando yo desee. Hay cosas tan sencillas en las cuales están implícitos compromisos formales o vinculantes en los cuales deberíamos ser diligentes. Por ejemplo, un horario de una reunión o de una cita. Nos vemos a las 9 de la mañana. Terminamos llegando a las 10, a las 11, si es que no enviamos un mensaje diciendo no podría asistir. Pastor, pero yo no juré. Hay un compromiso vinculante. Una deuda adquirida. Te pago la siguiente semana. Para después decir, es que no tengo cómo pagar.
o peor, desaparecerse y ya bloquearlo del WhatsApp para que no le vuelva a cobrar. Una deuda es un compromiso vinculante. Padres que prometen o prometemos cosas a nuestros hijos, o que decimos que vamos a hacer cosas con nuestros hijos y después no las cumplimos o las olvidamos. Hay un compromiso vinculante. Esposo o esposa que dicen que van a hacer algo con su cónyuge, pero después, como no tuvieron de ánimo, simplemente no lo llevaron a cabo. Un trabajador que dice ser apto para algo o para una labor y que después, con el pasar del tiempo, no cumple con aquello. Hermanos, hermanas, amigos que nos visitan, hay compromisos vinculantes en muchas cosas de las que decimos. Y como ya dijimos anteriormente, hay compromisos o juramentos que en la providencia del Señor podía impedirnos que podamos cumplirlos. La reunión es a las 9, sí, se dañó la metrovía, se dañó el taxi, me quebré una pierna, ya no pude venir. ¿Ok? Pero si hay algo que necesita este mundo es de personas que cumplan con su palabra o sus compromisos. El mundo ya tiene suficiente con personas que no valoran sus compromisos o sus juramentos, para que también los cristianos, quienes tienen la verdad de Dios, actúen de la misma manera. El mundo ya tiene suficiente para eso. El mundo necesita personas que cumplan con su palabra. No como los escribas y fariseos. Ellos buscaban argucias para sacar el cuerpo, como decimos en el barrio, de sus compromisos, pensando que así se librarían de ellos y olvidando que hay un Dios omnisciente y todopoderoso que conoce incluso las cosas antes que las digamos. Y al final Él sabe si desde el principio no quería cumplir con ese compromiso. Por lo tanto, así era la perspectiva de los juramentos y los fariseos. Nos lleva al tercer punto. Los juramentos del Señor Jesús, versículo 34 al 36 de Mateo 5. Los juramentos y el Señor Jesús. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Aunque se lo pinte con todos los tintes, eso es artificial, no es su realidad. Se debe saber, ¿verdad? Si tomamos este pasaje de manera individual y ajeno a todo lo que hemos dicho anteriormente y lo quisiéramos aplicar de forma literal y práctica a la vida, probablemente concluiríamos que el Señor está prohibiendo todo tipo de juramento en absoluto. ¿Ok? Incluso hay dentro del contexto evangélico y de otras sectas o grupos, aquellos que toman conclusiones tomando de forma literal este pasaje sin su contexto, el cual ya hemos explicado. Y por ejemplo, ellos niegan todo tipo de juramento. Ellos van a un juicio y dicen no puedo jurar. La Biblia dice que no puedo jurar. O Jesús dijo que no puedo jurar. Tiene el juramento de la bandera, dice no puedo jurar. Entonces, algunos interpretan el pasaje llano, ahí como lo hemos leído, de una forma literal y estricta, tal como cual está allí. Entonces su conclusión es, Jesús prohibió jurar, en ninguna manera puedo jurar, Cristo lo prohibió. La pregunta que debemos hacernos entonces, en línea con el contexto del pasaje y lo que hemos hablado ya, y con toda la evidencia bíblica en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿en verdad Cristo prohibió todo tipo de juramento? La respuesta que damos es no. El Señor Jesús no está condenando todo tipo de juramento o voto o compromiso. Lo que sí está juzgando o condenando es todo juramento apresurado, impertinente, profano, innecesario, hipócrita, descuidado e imprudente, que muchas veces busca quizás impresionar a las personas o simplemente llenar una conversación común, sin considerar la seriedad de las palabras que se están diciendo. Si hubiese una restricción total a los juramentos, no encontráramos los diferentes ejemplos que hemos visto en la Escritura y no encontrábamos
luego en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, al mismo Jesús estableciendo juramento, o a Pablo estableciendo juramento, como por ejemplo, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 23. 2 Corintios 1, 23. Dice: por mi vida pongo a Dios por testigo de que es solo por consideración a vosotros por lo que todavía no he ido a Corinto. Está hablando Pablo allí. En Romanos, también capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y en Mateo, capítulo 26, versículos 63 y 64, nos encontramos con la siguiente escena. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mientras los escribas y fariseos clasificaban sus juramentos como vinculantes y no vinculantes, o dependiendo de la fórmula que se utilice para jurar, ellos decían, si juraba por Jerusalén no era vinculante, o quizás sí en otros casos, si juraba por el templo no era vinculante, o si se juraba por el oro del templo, entonces hacían sus variaciones. Si uno juraba por el altar del sacrificio no era vinculante, pero si lo hacía por la ofrenda del altar, se lo era. Ellos, en lugar de invocar a Dios para asegurar su honestidad, como lo hizo Pablo y como lo hizo Cristo, lo que hace Cristo en su respuesta es invocar a Dios en la veracidad de sus palabras, y lo que hace Pablo evidentemente también a la iglesia de Corintios y la iglesia de Roma, está invocando a Dios para asegurar su honestidad. Se formulan juramentos para supuestamente evitar el castigo divino, en el caso de los fariseos, cuando al final estaban hablando de una manera deshonesta. Entonces, si los tipos de juramentos que Cristo estaba restringiendo son: no juréis en ninguna de las formas superficiales, descuidadas y engañosas como lo hacían los escribas y fariseos. Eso es lo que al final está diciendo. No está diciendo no juréis nunca por nada, sino que no uses ninguna de esas fórmulas superficiales y descuidadas de los fariseos. Pero yo os digo, dice Cristo, pero yo os digo, cualquiera de las cosas por las cuales juremos, cualquier fórmula que utilices, al final se refiere a Dios. Dado que Dios es soberano. ¿Quién creó el cielo y la tierra? Pues Dios. Quien jura por el cielo está invocando a su creador, a Dios. El cielo es su trono. Si alguien jura por la tierra, invoca a Dios, que es el estrado de sus pies. Si alguien jura por Jerusalén, está invocando a Dios, porque es la ciudad del rey. Incluso si alguien jura por el cabello de su cabeza, que a veces decimos como algo menor, ¿no? Un cabello que se cae de aquí a allá, está invocando a Dios, porque Dios es testigo y Él es quien gobierna sobre nuestras cabezas. Todo aquello por lo cual pudiéramos jurar entonces está relacionado con Dios al final, de alguna manera. Por lo tanto, todos los juramentos, votos o compromisos siempre invocan a Dios como testigo, pues es Él quien creó y sustenta todas las cosas. La enseñanza de Cristo entonces insta a sus discípulos a no jurar vanamente. De hecho, Él quiere animarlos más bien a que nuestro hablar común sea tan serio, tan recto y tan confiable que no necesitemos estar jurando por cualquier cosa para que nos crean. Los esenios decían: quien no puede ser creído sin jurar por Dios, ya está condenado. Como cristianos entonces debemos ser tan serios y fieles en nuestras palabras que la necesidad de realizar juramentos desaparezca, que sea tan suficiente con un simple sí o un simple no.
los discípulos, la iglesia de Cristo, los cristianos, debemos distinguirnos entonces precisamente por la verdad. Especialmente en un mundo donde el engaño, la mentira, los artilugios para deshacerse de los compromisos, los juramentos vanos abundan. Un discípulo de Cristo debe ser tan confiable para los que están a su alrededor que nadie más pida más que su palabra. Incluso más que la palabra de gallero, como dicen algunos. Palabra de cristiano tiene que ser. De más alta estima que aquella que saben decir en el argot. Los ciudadanos del Rey debemos aprender a ser tan veraces que no necesitemos ni promesas ni votos, aunque el llamado de Cristo a su pueblo es que vivamos así y nos diferenciemos del mundo. La pregunta entonces es, ¿por qué se nos hace tan difícil? ¿Por qué fallamos en este propósito? Puede haber dos respuestas básicas y sencillas a esto. Primero, es decir, ¿por qué hacemos juramentos, compromisos o votos tan ligeramente a veces que no cumplimos? ¿Por qué se nos hace tan difícil esto? Primero, por nuestro propio descuido de las palabras, para lo cual muchas veces somos muy ligeros en las mismas. Somos muy descuidados en nuestras palabras, muy ligeros. Y lo segundo, porque a veces tememos decir verdades que duelen. O somos cobardes al hablar. Nos negamos a decir verdades que otros necesitan escuchar, como por ejemplo una mala noticia o un consejo en una situación difícil. Esta cobardía se manifiesta a veces en decir a las personas lo que creen que deben de oír, sea cierto o no. Digámosle algo para que esté tranquilo. Pero aclaro, tampoco no quiero que confundamos, cuando hablamos de temor a decir las verdades que duelen, alguien dirá, bueno, pastor, yo soy sincero. Yo soy la mata de la sinceridad. No confundamos la imprudencia al hablar algo, aunque sea verdad, cuando lo hacemos de una actitud incorrecta. ¿Sí? Yo digo lo que pienso, yo soy sincero, le digo lo que pienso, vengo y lanzo las palabras sin sentido y sin control. Alto. No estamos hablando de ser imprudentes o de hacerlo con una actitud incorrecta. ¿Por qué fallamos entonces en cumplir nuestras promesas? ¿Por qué las hacemos si no tenemos la intención de cumplirlas? Muchas veces decaemos en esta responsabilidad por nuestra propia insensatez. Fallamos en cumplir porque no anticipamos los obstáculos que podrían surgir y que son quizás previsibles. Entonces hay insensatez allí. Muchas veces nuestros fracasos en este propósito se deben más a la necedad de nuestro corazón, que no quiere comprometerse a veces también con nadie ni con nada. Yo mejor no hago compromisos con nadie ni nada. Yo tranquilo, déjeme tranquilo aquí solito. Necesitamos ver el llamado de nuestro Señor Jesús a vivir su justicia. Esta es la justicia que es superior a la justicia de los escribas y fariseos. Y urgentemente y diligentemente debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado y medir nuestras palabras. Cuando hablemos, procuremos que nuestro sí sea un sí verdadero. O que nuestro no sea un no real. No necesitamos aparentar nada. Porque sabemos algo. Dios conoce lo que realmente somos. No necesitamos aparentar que sabemos algo si no lo sabemos. Cada promesa, cada juramento, cada voto que realicemos debe de ser realizado con un entendimiento y un compromiso de cumplir aquello que hemos prometido con todo nuestro ser en el asunto, cuando sea necesario. Pero principalmente que sea necesario y suficiente con nuestra palabra, nuestro sí o nuestro no. Eso nos lleva a las aplicaciones finales. El Señor Jesús no está condenando todo tipo de juramento en absoluto, ya hemos dicho eso. Pero sí está condenando el uso inapropiado de los juramentos. Por lo tanto, debemos de tener sumo cuidado en evitar jurar a la ligera.
Y especialmente en nuestra comunicación ordinaria. Estamos conversando. ¿Me lo juras? Sí, te lo juro. Por tal cosa. Y procuremos no andar jurando por cualquier cosa ni en cualquier momento. Desarrollemos un hábito de hablar la verdad para que conforme vamos avanzando en eso, porque también esa es otra. Si yo tengo un currículum de que nadie me cree, entonces tengo que tener un desarrollo de muchas verdades para que empiecen a creerme, ¿no? Desarrollemos un hábito de hablar la verdad para aumentar la confiabilidad de nuestras palabras en las demás personas. Caractericémonos por esto como creyentes en todo momento y lugar. Nuestra confesión de fe en el capítulo 23, que habla de los juramentos y los votos lícitos, señala que al hacer juramentos lo hacemos por ese nombre glorioso y terrible. El nombre del Señor siempre va a reflejar su naturaleza y su carácter, sus atributos. Por lo tanto, debemos solo invocarlo en cosas que son absolutamente necesarias y no en cosas comunes o convenientes. Incluso algunos tienen en mayor estima el nombre de la madre o de la mamita, ahora que estamos en esa celebración, que el nombre de Dios mismo. Es decir, como último lo pone: si te juré por mi mamita, entonces lo voy a cumplir. ¿Ok? El nombre del Señor es glorioso y terrible. Por lo tanto, no lo debemos usar en cosas comunes y menos en vano. Tercero, no olvidemos que Dios es omnisciente. Eso significa que Él conoce todas las cosas exactamente, en detalle y en perfección. Dios es omnisciente. En otras palabras, Él es testigo de todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Y su palabra nos enseña claramente que de toda palabra descuidada tendremos que dar cuentas en el día final. Por lo tanto, aquellos que aman a Dios y se someten al señorío de Cristo, debemos esforzarnos en dominar, con la ayuda del Espíritu Santo, nuestros pensamientos y nuestras palabras. Porque normalmente de ellos van a surgir nuestras acciones y nuestros hábitos. Y por último, si usted está hoy aquí sin Cristo, es decir, si Él no ha cambiado su corazón de piedra y no le ha concedido un nuevo nacimiento por medio de la fe en el Hijo de Dios, usted debe de saber, si esa es su condición, usted debe saber que tiene una gran responsabilidad delante de Dios por todos los juramentos, palabras y acciones que ha incumplido y que un día tendrá que dar cuentas en el justo juicio de Dios. Pero en ese justo juicio podemos presentarnos de dos formas. Podemos presentarnos solos y sin abogado, llenos de acusaciones y falsos juramentos incumplidos que están en nuestra contra, que terminarán en una condenación eterna, o puede enfrentarse en ese juicio con Cristo, nuestro abogado, quien nos ha limpiado de la culpabilidad de los falsos juramentos, del perjurio, y ha limpiado nuestros pecados con su sangre. No hay otra forma de presentarnos delante del trono de Dios. O Dios está a nuestro favor, o Dios está en su contra. Por lo tanto, no salga de este lugar con Dios en su contra. No salga de este lugar en su rebeldía y pecado, en sus perjurios. No salga de este lugar sin rogar misericordia al Señor para que te ayude a ver tu propio pecado y que también te conceda la gracia de ver a Cristo como el único medio de salvación para liberarte de todos tus pecados. Ven a Cristo entonces y sé salvo de la ira de Dios. Ven a Cristo y sé limpio de tus pecados. Ven a Cristo, Él ha jurado y cumplirá su juramento, que no te dejará ni te desamparará, sino que estará todos los días contigo hasta el final. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque nos permites
meditar en tu palabra y examinar nuestro propio corazón. Aunque la práctica de los escribas y fariseos deja mucho que desear, ¿quién podría de nosotros estar sin pecado y lanzar la primera piedra? Por lo tanto, ayúdanos. Ayúdanos a examinarnos a la luz de tu palabra, considerar aquellas cosas en las cuales hemos cometido perjurio o estamos cometiendo perjurio al ser irresponsables en nuestros compromisos. Ayúdanos a corregir, ayúdanos a arrepentirnos, ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a ser diligentes en mantener nuestros compromisos, nuestro pacto, nuestros votos. Por más sencillos que sean, Señor, ayúdanos a hablar con verdad y a distinguirnos. Que las personas a nuestro alrededor puedan decir, ahí hay un hombre o una mujer que habla con la verdad, aún a pesar de que tengamos consecuencias por decir la verdad. Ayúdanos, oh Señor. Guárdanos de perjurios. Guárdanos de violar juramentos o votos o compromisos de manera descuidada. Y peor aún, Señor, guárdanos de excusarnos de ellos cuando tu palabra nos dice de que no hay excusa. Señor, te pedimos que ayudes a todos los aquí reunidos y especialmente a aquellos que no te conocen. Dirígelos hacia tu verdad, dirígelos hacia Cristo, que puedan creer y confiar en ti y arrepentirse de sus pecados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Estoy